Hay muchos temas, Rolkin. Uno de ellos ha sido el tema de la semana. Las cartas del presidente Abinader invitando a los expresidentes al diálogo sobre el tema de Haití. Sí, yo creo que el llamado al diálogo por parte de un jefe de Estado es una señal de salud e higiene democrática en cualquier país que se defina como un Estado de derecho. En el año 2023, el presidente Abinader impulsó el denominado Pacto Nacional para fijar una posición nacional, valga la redundancia, respecto a la situación de Haití. Las dos principales organizaciones de la oposición en ese momento, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, se negaron. Yo creo que después de la muerte del presidente Balaguer, murieron también con él las causas ideológicas. Los partidos no se identifican tanto con ideologías, sino más con ciertos intereses que no son en sí del todo ideológicos. Cuando es un ego desbordado, nos hace perder noción de la realidad, y la política, como toda actividad humana, debe de estar nutrida y alimentada por la realidad. Sin embargo, yo entiendo que los expresidentes, como seres humanos, aunque a veces mucha gente cree que no lo son ellos y sus circunstancias. En el caso del expresidente Medina, sabemos que ese partido está pasando por un proceso que diplomáticamente deberíamos de llamar de recomposición. Es muy grato recibir en Propuesta Semanal del senador Rolkin Jiménez. Él ha estado en este programa, ha estado también en el Telematutino 11. Es un joven abogado, académico, con un currículum impresionante de maestrías y diplomados en cuestiones internacionales, en cuestiones de seguridad. Y con una persona así vale la pena conversar, porque uno puede abordar prácticamente todos los temas nacionales o globales, porque ya todos los temas son globales. Rolkin, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, ingeniero, a usted. Saludos, y saludos también a los amables televidentes. Hay muchos temas, Rolkin. Uno de ellos ha sido el tema de la semana. Las cartas del presidente Abinader invitando a los expresidentes al diálogo sobre el tema de Haití. Leonel Fernández propone que no, que sea en el Consejo Económico y Social. Danilo Medina acepta reunirse ellos dos en el PLD. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Si un diálogo puede permitirnos crear una política migratoria que trascienda un gobierno, una política migratoria más de Estado. Bueno, yo creo que primero es acertado. Pero antes de eso, perdón, Rolkin, las dos tacitas de aroma, sabor y calidad que nos brinda Kenia e Industria Vanilera. Muchas gracias. Y que ya de seguro los amables televidentes a esta hora, desde sus hogares, ya se la tomaron. Gracias. ¿Cómo tú ves ese tema del diálogo y conectarlo, claro, con el tema haitiano, que es un tema grave? Sí, yo creo que el llamado al diálogo por parte de un jefe de Estado es una señal de salud e higiene democrática en cualquier país que se defina como un Estado de derecho, como es el caso de la República Dominicana. En el caso del presidente Abinader y su llamado al diálogo respecto a la situación de Haití, y específicamente en esta ocasión muy dirigido a los tres expresidentes que viven, el expresidente Fernández, el expresidente Mejía y el expresidente Medina, no hace más que reiterar una postura del presidente que viene ya desde el año 2023. Recordemos que en el año 2023 el presidente Abinader impulsó el denominado Pacto Nacional para fijar una posición nacional, valga la redundancia, respecto a la situación de Haití. Sin embargo, ese llamado se hizo en los albores de una campaña o de una pre-campaña electoral, y en efecto en julio del año 2023, 23 organizaciones políticas y más de una decena de representantes de la academia universitaria suscribieron el pacto. Sin embargo, las dos principales organizaciones de la oposición en ese momento, el Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, se negaron no solo a suscribir el denominado Pacto Nacional frente a la situación de Haití, sino siquiera a asistir a los diálogos que se efectuaron en el Palacio Nacional y en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero yo creo que ahora el contexto es diferente. Primero, estamos a más de 2 años de la pre-campaña, aunque sabemos que en este país, de manera extraoficial, las aspiraciones presidenciales y a los cargos congresionales y municipales inician al otro día de las elecciones. No obstante, yo creo que las pasiones aún no están desbordadas. Y en el caso del expresidente Fernández y del expresidente Medina, que son
los expresidentes que representan al sector opositor, ellos en sí no han dicho que no van, sino que han puesto ciertas condiciones que son entendibles, pues naturalmente tienen intereses políticos que si bien tienen que estar en armonía con el interés nacional, pero tampoco pueden renunciar a su postura opositora. No, ni endosar totalmente a la Claro, claro, eso es entendible. Mire, yo creo que decía un expresidente colombiano, Belisario Betancur, que fue presidente de ese hermano país entre 1982 y 1986. Famoso por sus corbaticas. Claro, claro, y tuvo unas posturas muy fuertes en contra de la guerrilla. Él decía que no solo hay que saber ejercer la presidencia, sino también la expresidencia. Y por eso en Colombia hay una cultura de llamarle a los expresidentes presidentes. Y cuando hay una situación de crisis en Colombia, aunque se ha perdido un poco en los últimos años con la polarización que allí se está dando, es muy normal que los presidentes de turno llamen a diálogo a los expresidentes y en muchos casos encabezan alguna comisión de notables. Por ejemplo, durante el periodo del narcoterrorismo, y en el momento en el que hubo muchos secuestrados por el grupo de los extraditables, el entonces expresidente Alfonso López Miquelsen dirigió una famosa comisión de notables que trató de buscar una salida negociada a la crisis de seguridad nacional en Colombia. En el caso dominicano, yo creo que en los últimos años y más aún después de la muerte de los grandes líderes que todavía representaban la ideología, y hoy yo creo que después de la muerte del presidente Balaguer, murieron también con él las causas ideológicas. Los partidos no se identifican tanto con ideología, sino más con ciertos intereses que no son en sí del todo ideológicos. Tal vez es más posible la tendencia hacia el diálogo entre los expresidentes con el presidente de turno. Es decir, tú eres optimista. Sí, a pesar de los egos que lamentablemente existen en el liderazgo político. Bueno, los egos, yo diría, no necesariamente, lamentablemente, diría yo creo que los egos son necesarios en política como en la vida humana. Lo importante es que no sea un ego desbordado, porque cuando es un ego desbordado, nos hace perder noción de la realidad y la política, como toda actividad humana, debe de estar nutrida y alimentada por la realidad. Sin embargo, yo entiendo que los expresidentes como seres humanos, aunque a veces mucha gente cree que no lo son ellos y sus circunstancias. En el caso del expresidente Medina, sabemos que ese partido está pasando por un proceso que diplomáticamente deberíamos de llamar de recomposición y naturalmente, como usted dijo al principio, él tiene que tener mucho tacto, mucho cuidado al momento de, fijar la postura o los escenarios en los que él accede al diálogo que gentilmente y patrióticamente ha llamado el presidente Abinader. Yendo a otro plano, parecería que las relaciones con los Estados Unidos van muy bien. Aquí vino en febrero Marco Rubio. Coincidencialmente, el día que nos visitó el canciller ruso, que la gente ha comparado la diferencia de trato entre el canciller norteamericano y el ruso. Obviamente, nuestro mayor socio comercial es los Estados Unidos. Ese día también se produjo una llamada de Marco Rubio al presidente y en la mañana el presidente asistió a una actividad en la embajada norteamericana. El pasado miércoles el presidente fue galardonado y de nuevo se da otra reunión con el senador Marco Rubio. ¿Tú crees que se está manejando bien el presidente con el tema de las relaciones con los Estados Unidos? Pero también obviamente el país está siendo cortejado por Rusia y no es por China, por la situación que hay geopolítica entre Estados Unidos y China. Mire, yo creo que nuestra política exterior y nuestras relaciones diplomáticas deben de ser armoniosas con todos los países que componen el concierto de las naciones, pero especialmente y particularmente con los 5 países que integran el denominado Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, que es la principal instancia internacional veedora de la seguridad y el orden público internacional. En esas atenciones sabemos que el Consejo de Seguridad está compuesto desde 1945, cuando a través de la Carta de San Francisco se funda la Organización de las Naciones Unidas. Ese consejo está compuesto por 15 estados, 10 que son rotativos, elegidos cada cierto tiempo, dentro de los cuales de hecho estuvimos nosotros en un momento, y 5 que son permanentes, pero no simplemente que son permanentes, sino que también tienen poder de veto. Esos 5 estados son los denominados 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, Rusia, que en aquel momento era Unión Soviética, China,
Francia y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Entonces yo creo que la postura del presidente Abinader al recibir acá al experimentado canciller ruso Sergei Lavrov, y digo experimentado, se dice que es el canciller con más horas de vuelo, es canciller de Putin desde el año 2004, es decir, tiene 21 años de experiencia dirigiendo la política exterior del Kremlin. Ahora bien, no obstante nosotros tener una relación cuidadosa y armoniosa con todos los miembros con poder de veto en el Consejo de Seguridad, que es indispensable específicamente para la República Dominicana ante cualquier decisión multilateral que se decida tomar respecto a la situación de seguridad que padece Haití. No obstante esto, yo creo que nuestra política exterior debe de privilegiar siempre nuestra relación con Estados Unidos, por varias razones y específicamente por razones pragmáticas de realidad. Primero, Estados Unidos, como usted bien lo señalaba, es nuestro principal socio comercial. Allí van las principales exportaciones de República Dominicana, pero no solo eso. Tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos desde el año 2005, el DERE-CAFTA con Estados Unidos y los demás países de Centroamérica. En segundo lugar, Estados Unidos es el principal receptor o que aloja la principal diáspora dominicana en el extranjero. Diáspora que demostró ser uno de los pilares de nuestra economía, específicamente cuando se dio el colapso económico a raíz de la pandemia de la COVID-19. Muchas de las familias dominicanas que vieron mermada su actividad laboral se mantuvieron a flote económico gracias a las remesas que enviaban los dominicanos, especialmente los que se encuentran en los Estados Unidos. Y en tercer lugar, Estados Unidos es una realidad geopolítica y nosotros no estamos en Oceanía, estamos en la zona natural de geoinfluencia de Estados Unidos. Y yo recuerdo que yo decía en enero en su programa Telematutino 11 que cuando el presidente Donald Trump nominó a Marcos Rubio como candidato a ser secretario de Estado, es decir, canciller de Estados Unidos, y en efecto fue ratificado por el Senado, yo decía en aquella ocasión que esa era una señal de que la política exterior norteamericana parece que se iba a centrar, y así creo que lo está haciendo, hacia América Latina. Por una razón, primero, nomina y designa a una persona descendiente de latinoamericanos, de cubanos, como lo es el caso del entonces senador Rubio. Y en segundo lugar, el senador Rubio no fue un simple, en ese momento, senador más de los Estados Unidos, sino que era una persona que independientemente de la postura internacional de los gobiernos norteamericanos, él tenía, podríamos decir, una agenda internacional respecto a América Latina propia. Era un constante opositor y ferviente crítico de los denominados regímenes del socialismo del siglo XXI, que con su epicentro en Venezuela, sabemos que a partir de los años 2000 se fue expandiendo luego a Bolivia, a Ecuador y en menor medida a Nicaragua y a otros países de Centroamérica. Es decir que tenemos mejores esperanzas sí, con los republicanos y con Trump que con los demócratas. Bueno, no necesariamente con los republicanos. Yo creo que en Estados Unidos, si hay un país en el mundo donde se respeta el principio de continuidad del Estado, es Estados Unidos. Yo lo que creo que A pesar de Trump. A pesar de Trump, porque hay instituciones fuertes. Muchas veces en Estados Unidos, y no solamente Trump, han llegado presidentes con ideas tal vez muy rupturistas. Sin embargo, las instituciones de control, el sistema de freno y contrapeso norteamericano es tan fuerte que lo impide. Lo vimos con Donald Trump en su primer periodo entre 2017 y ahora 2021. Jueces que han echado atrás órdenes ejecutivas de Trump. Totalmente, es el denominado control jurisdiccional de la actividad administrativa y el control difuso de constitucionalidad que los norteamericanos idearon por allá a principios del siglo XIX con el famoso caso jurisprudencial Marbury versus Madison. En estos días, ya yendo a otro tema, tú eres un abogado en ejercicio, tú postulas en los tribunales. Estos días yo veía un titular de uno de los periódicos que decía que la inteligencia artificial iba a ser de mucha ayuda para la agilidad en la justicia. ¿Realmente es tan promisorio? Sí, yo creo que sí, sin lugar a dudas, aunque no necesariamente la inteligencia artificial en sí ya ha ido provocando una migración tecnológica en el sector justicia. Desde antes de la propia inteligencia artificial, ya en la República Dominicana se ha venido reconociendo, por ejemplo, la prueba digital, hay una ley relativa al comercio electrónico y el propio Poder Judicial impulsó un proyecto de ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial que permite las audiencias digitales y a la vez también... ¿Se mantienen las audiencias digitales? Sí, de hecho, después de la tragedia lamentable del YC hubo ciertas denuncias por parte de trabajadores del sector
Judicial respecto al denominado Palacio de las Cortes en el Distrito Nacional, donde se decía que estaba en mal estado y había temores de que se repitiera una lamentable tragedia como la del YC, y eso obligó al Consejo del Poder Judicial a clausurar momentáneamente el viejo Palacio de Justicia de la feria y hacer que todos los procesos que allí se estén conociendo migren a ser conocidos a través de las plataformas digitales que al efecto ha venido instaurando el Consejo del Poder Judicial como órgano del gobierno interno del Poder Judicial. Ahora bien, en lo que respecta a la inteligencia artificial, como cualquier herramienta tecnológica, naturalmente va a ayudar mucho al ejercicio de derechos fundamentales y en este caso específicamente al de la tutela judicial efectiva. Sin embargo, yo creo que cuando no se hace un uso adecuado de esta, pueden resultar transgredidos muchos derechos fundamentales. Y en la República Dominicana, lamentablemente, todavía no hay una regulación normativa respecto a la inteligencia artificial, como si ya, por ejemplo, se viene haciendo en Europa a través de las directivas de la Unión Europea y también a lo interno de los propios estados que integran la comunidad europea. En el caso de la República Dominicana, yo digo que todavía es muy lamentable que aquí la agenda legislativa y el debate jurídico se esté centrando en temas que ya se cerraron en otros países y algunos hasta geográfica, demográfica y socioeconómicamente. Todavía no tenemos el Código Penal. Es increíble, no tenemos el Código Penal y todavía se está hablando del tema de las 3 causales cuando el debate en otras sociedades es ya sobre regular la inteligencia artificial, porque si bien la tecnología trae muchos beneficios para el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, pero cuando no tiene una regulación también puede ser una herramienta perfecta para la criminalidad, sobre todo para la criminalidad organizada. En el caso de la inteligencia artificial se dice que un uso inadecuado y una ausencia de regulación puede hoy hasta afectar la valoración de la prueba. Hemos visto cómo hasta jefes de Estado han sido víctimas de videos donde dicen que ellos han dicho algo, que están circulando con alguien y sabemos que es algo elaborado por la inteligencia artificial. Aquí con la ministra Farideh Raful la han puesto a decir de todo y al propio presidente de la República. Y el que es incauto puede pensar que es cierto. Totalmente, y uno de los mayores derechos que vemos violados con la inteligencia artificial o con el uso, porque no es la inteligencia artificial en sí, es el uso irresponsable de ella, es el derecho a la imagen. Este es un país donde lo vimos, por ejemplo, con la tragedia del YC, cómo se difundieron imágenes de personas lesionadas y de personas fallecidas. Y acá hay una legislación del año 2019, la ley 192/19, que establece sanciones de tipo civil, derecho a yo accionar en daños y perjuicios, pero también una tipología penal, que aunque un poquito ambigua, pero está ahí. Entonces, en el caso de la inteligencia artificial, la imagen, que no es solamente el derecho que tiene la persona a tener control de la reproducción facial suya, que lo haga identificar, sino también de la voz, que es lo que la jurisprudencia internacional llama la imagen sonora, es un derecho que resulta constantemente agredido por un uso inadecuado de las tecnologías de la información y la comunicación, y en este caso específicamente por la inteligencia artificial. Excelente, Rolkin. Nos vamos a comerciales. Las conversaciones interesantes, el tiempo vuela. Pero nos quedan muchos temas de interés con el licenciado Rolkin Jiménez. Bien, ya en un ámbito global dependemos de las decisiones de otros países, especialmente de los Estados Unidos. Vimos cómo Donald Trump anunció un arancel de 100% al cine, y ya eso tiene en pánico al cine dominicano, porque ya se estaban haciendo muchas producciones norteamericanas y eso estaba generando alquileres de apartamentos, restaurantes llenos, uso de mano de obra, en fin. Entonces, viendo todas las medidas que ha estado anunciando el presidente Trump, hasta ahora nosotros está lo del cine, pero eso solamente es una declaración, pero sí ya está establecido el 10% para todas las exportaciones. El gobierno está tratando de ver cómo maneja eso, pero visto el mundo como tal y el impacto que han tenido las reacciones de los mercados, la Reserva Federal dice no bajo las tasas de interés. ¿Cómo tú ves ese fenómeno global de un Trump y del comportamiento del resto de las naciones? Bueno, primero, esta denominada guerra comercial de Trump no es nada nuevo. Recordemos que en el año 2017, cuando él llega por primera vez a la presidencia de Estados Unidos, le declaró la guerra comercial a un solo país en ese momento, que fue a China. Sin embargo, cuando Trump sale del poder en el año 2021 y en el contexto de una pandemia, algunos expertos señalan que la expansión china en América Latina
y muy especialmente en África, que algunos la llegan a definir como la despensa de China, creció demasiado. Entonces, ahora, en esta segunda administración, Donald Trump parece que no solo dirige la denominada guerra comercial, esa guerra de aranceles, de esos impuestos aduaneros, no solo a Pekín, a China, sino también a los países con los que China está teniendo una importante interacción, tanto política, diplomática, pero sobre todo comercial. Y bueno, fíjese que a nosotros nos impone, que de hecho fue muy condescendiente con la República Dominicana, cuando uno ve el porcentaje que le impuso a otros países de nuestro entorno geográfico, también a la República Dominicana le impone pues un 10%. Y usted diría, bueno, ¿por qué a la República Dominicana? Por una razón, para mí desde el punto de vista geopolítico. En el año 2017, cuando Trump tiene esa guerra comercial, específicamente con China, República Dominicana todavía no había establecido relaciones con la República Popular China. Recordemos que esas relaciones se anuncian el 1 de mayo del año 2018. Y yo recuerdo que en esa ocasión yo escribí un artículo en un periódico de circulación nacional titulado Endeudamiento y relaciones con China, donde entre otras cosas digo, miren, observemos lo que ha ocurrido con algunos países de Sudamérica que dejaron de tener relaciones con Taiwán y dieron el paso a reconocer al gobierno de Pekín, cómo se endeudaron y comprometieron pues hasta su postura internacional con China. Y en segundo lugar, no descuidemos nuestra relación, o que mejor dicho, esta relación con China no afecte nuestra relación con nuestro socio político, comercial y diplomático por excelencia, que es Estados Unidos. Y parece que la cosa es así, y viene así porque la embajadora Lía Campos en el hearing en el Senado dijo muy claro que uno de sus papeles es cortar la influencia maligna china en la República Dominicana. Algunas personas, eso acá específicamente, algunos partidarios de la izquierda, otras personas que se definen como nacionalistas, les molestó y dijeron eso es una intromisión, eso viola la soberanía nacional. Sin embargo, yo creo que esas personas, con el mayor respeto, pierden de vista alguna realidad en el ámbito del servicio exterior. Un embajador tiene varias funciones, no solamente representar y negociar, sino también, y no menos importante, velar por los intereses de su país. Entonces, ojalá todos nuestros embajadores tuvieran esa visión. Claro, y como se diría, por ejemplo, en Venezuela, en los campos de Venezuela, cada pulpero defiende su queso. Entonces, es lógico, tal vez un poquito irritable para algunas personas que se definen como nacionalistas de uno u otro signo ideológico, de izquierda o de derecha, pero es entendible desde los intereses que un embajador, independientemente del país que sea, tiene que defender en el Estado receptor. Afortunadamente, en su discurso inaugural, el presidente Abinader trazó la línea de cancha y dijo que no se iban a permitir inversiones estratégicas en comunicaciones, aeropuertos, puertos de parte de China. Es decir, con China lo que hay es un comercio en que sí es superavitario para ellos. Nosotros le compramos más a China que China a nosotros. Claro, claro, y hay que tener en cuenta, China es una realidad geopolítica, ¿verdad? Ningún país puede hacerse de la vista gorda. Acá muchas personas también se escandalizaron, tal vez por la forma como en el año 2018 nosotros rompimos con Taiwán, quien tuvo una política de cooperación de muchas décadas con República Dominicana, pero China es una realidad geopolítica. Si Estados Unidos, con aquella famosa visita de Nixon al entonces líder de la Revolución China, Mao Zedong, rompe con el régimen de Taiwán que encabezaba Chiang Kai-shek y reconoce posteriormente al régimen de Pekín como el representante natural en el ámbito internacional de lo que es China, República Dominicana demasiado duró para permanecer de espalda a esa realidad. Sin embargo, tiene que ser una relación cuidadosa, porque en el ámbito de seguridad nosotros estamos, reitero, en la zona natural de geoinfluencia de Estados Unidos. Y no solamente de geoinfluencia... Como se decía antes, el patio trasero. Bueno, yo no diría que... Antes se decía que... Era despectivo. Sí, que América Latina era el patio trasero. No soy muy de citar al presidente, al expresidente Chávez por su vocación autocrática, pero él dijo una frase muy ingeniosa en un momento. No somos el patio trasero de América, somos el pecho de América Latina. Exactamente. Sí. Pero tú no tienes temores de que las políticas de Trump afecten la economía global y afecten de manera
impactante a la República Dominicana. Bueno, claro que siempre el temor está latente y yo creo que los efectos ya se están sintiendo en el aumento de algunos commodities, de algunas materias primas que países como República Dominicana tienen que importar. Nosotros, por ejemplo, en lo relativo al crudo, si bien no ha tenido unos aumentos escandalosos, pero República Dominicana tiene que tener muy en cuenta que toda esta guerra comercial que hay entre potencias, porque naturalmente el porcentaje de arancel que se le impuso a la República Dominicana es insignificante frente al dirigido a la propia China. 245. Los países afectados son los países pequeños. Es como por ahí, creo que en la propia China hay un proverbio que dice que cuando los elefantes pelean, quien sufre es el suelo. Y nosotros frente a esas grandes potencias, desde el punto de vista económico y político, bueno, somos, podríamos decir, sin tener un complejo de Guacanagarí, pequeñas hormigas. Exactamente. Rolky, ¿tú te atreverías a hacer pronósticos con miras al 28? ¿En el ámbito dominicano? No, en el ámbito dominicano, en términos electorales. Mire, yo creo que todavía es muy prematuro. Naturalmente, el hecho de que el presidente Abinader de antemano, con su postura el propio día que ganó la reelección, de decir que no se reelegí, posteriormente... Hay quien dice que fue demasiado temprano. Bueno, yo creo que fue muy consecuente, porque él viene anunciando esa postura desde el año 2020. Cuando usted se lee el programa de gobierno del presidente Abinader del año 2020, dentro de sus propuestas programáticas, estaba la de modernizar aún más nuestra Constitución, estableciendo lo que él denomina candados a la figura de la reelección presidencial, que ha sido el fantasma que históricamente ha merodeado el sistema institucional dominicano. Naturalmente, cuando en el pasado 27 de octubre del año 2024 la Asamblea Nacional Revisora proclamó la Constitución, donde además de que se le estableció un candado al artículo 124 de la Constitución, imposibilitando modificarlo al futuro, también se instauró una disposición transitoria que impide al actual presidente presentarse, o reitera que el actual presidente pueda presentarse en el año 2028. Naturalmente, eso dio luz verde para que a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, bueno, se despertaran ambiciones legítimas de suceder al presidente Abinader como candidato y probablemente como presidente de la República en el año 2028. Y yo creo que aquí se pone de manifiesto algo muy característico en el PRDismo, que lo hereda el PRM, que es la figura de las tendencias, que algunos lo verán como elementos que puedan posibilitar divisiones, pero yo creo que no. Yo creo que esa es una señal de vida democrática a lo interno de un partido político. Cuando en un partido político usted ve que hay tendencias, bueno, es una garantía de que a lo externo ese partido también puede proyectar democracia. Sin embargo, eso no impide que tantas ambiciones, tantos deseos de alzarse por la nominación presidencial también pueda generar fricciones irreparables que puedan naturalmente ser contraproducentes para los proyectos continuistas del Partido Revolucionario Moderno, y ahí juega un rol la dirección del partido como árbitro natural. En el caso de la Fuerza del Pueblo, yo particularmente me atrevo a decir que el candidato lo parece ser el expresidente Leonel Fernández, por varias razones. Primero, es una persona que sale en el año 2019 del partido en el que militó y que lo llevó al poder en varias ocasiones, el Partido de la Liberación Dominicana, obtuvo una votación en el 20 con un partido recién fundado, que fue la Fuerza del Pueblo, antiguo Partido de los Trabajadores Dominicanos, tuvo un 8% en medio de un contexto de pandemia, y en el año 2024 sabemos que le fue muy mal en las elecciones de febrero, y sorprendentemente vemos el porcentaje que obtuvo 3 meses después en las elecciones de mayo, en las presidenciales, y ha seguido, bueno, el partido cobrando vigor, fuerza, y yo creo que eso es muy bueno para el propio sistema democrático. Entonces es un expresidente que yo a veces cuando lo veo en la televisión, lo veo lúcido, ¿verdad? Lo veo con mucho vigor y sobre todo con la experiencia acumulada. Entonces la historia política latinoamericana enseña que los espacios políticos no se ceden, y más aún cuando la persona todavía da señales claras de vitalidad y de lucidez. Yo pongo el caso del profesor Bosch. El profesor Bosch en el año 1987 ya se proyectaba, a decir de algunos, como seguro ganador en las elecciones del año 1990. Y no es un secreto para nadie
que a partir del 88, del 89, ya el profesor Bosch venía dando señales de cierto deterioro cognitivo. Sin embargo, se lanzó por la candidatura por la presidencia de la República y sabemos que, a decir de algunos, aquellas elecciones fueron fraudulentas y que en la memoria de muchos el profesor Bosch fue el legítimo triunfador de las elecciones de 1990. Sin embargo, para el 94 el profesor Bosch ya el Alzheimer que muchos decían que padecía ya era muy notorio, pero no se dio y fue candidato presidencial con un Leonel Fernández como candidato vicepresidencial. Ya en el 94, después del 94, mejor dicho, ya era, no había forma de ocultar aquello y el profesor Bosch cedió su espacio político. Lo que quiere decir que en la política dominicana, en la política latinoamericana, donde hay una tendencia al caudillismo y a los partidos, que más que partidos políticos, con excepción, por ejemplo, del PRD, que tuvo tendencias históricas, los partidos políticos han girado en torno a una figura, y esa figura rara vez cede su espacio político si todavía se siente con vitalidad, con lucidez y puede todavía entender que al país le puede dar buenos servicios. Entonces yo creo que ese es el caso. Pero la gran ventaja del Fernández PRM es la división de la oposición. Bueno, divide a tu enemigo y reinarás, y también una frase napoleónica, nunca interrumpas a tu adversario cuando está cometiendo un error. Yo creo que el PRM ha aprendido eso, mientras el peledeísmo, podríamos decir, la familia bochista se mantenga fragmentada, creo que le va a costar mucho convertirse en una verdadera opción de poder frente a un PRM que paradójicamente, o contrario a lo que ha sido la historia del PRDismo, todavía no ha dado señales de fricciones irreparables. Hay gente que pierde de vista algo. Luis Abinader ha sido el primer presidente en la historia del PRDismo que ha resultado electo. Y además fue producto de una convención donde el perdedor al otro día lo reconoció y se presentó luego y se adhirió a su comando de campaña. Entonces, yo creo que si el PRM logra mantener lo que ha venido haciendo desde el año 2015, cuando el partido es fundado, y en el año 2016 va en la boleta, en la posición número 18, si logra mantener esa unidad y, en buen dominicano, lavar las ropas adentro, el partido puede naturalmente mantenerse en el poder a partir del año 2028. Sin embargo, yo siempre digo que en política todo puede cambiar de un momento a otro. A veces, por ejemplo, en septiembre del 19 nadie pensó que Luis Abinader iba a ser presidente. No, pero se dieron una serie... Antes de la convención y antes del febrero fallido electoral. Ocurrieron una serie de hechos, unas primarias a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana que provocaron la división. Posteriormente, un candidato presidencial en el Partido de la Liberación Dominicana, el señor Gonzalo Castillo, que lucía que no estaba preparado para estar en el ruedo de una campaña electoral, como lo son las campañas electorales dominicanas, agresivas, donde hay que exponerse mucho a la plaza pública, donde estamos acostumbrados a políticos que son reyes en la tribuna pública. Luego se da también el colapso de las elecciones municipales en febrero, que indignaron a toda la sociedad civil y que motivaron a que especialmente la clase media se manifestara en la Plaza de la Bandera. Y para ponerle el sello a la tapa viene la pandemia de la COVID-19, que obliga al presidente Medina a centrarse en atender la emergencia sanitaria y le impide, en cierto modo, dirigir, como fue su sueño, la campaña electoral de Gonzalo Castillo. Pero en América Latina hay otros casos. Cuando en el año 90 la gente decía que Fujimori iba a ser presidente de Perú, cuando las encuestas le daban un 7, un 8%, eso era, muchos lo veían como un chiste y se daba por descontado que el laureado escritor Mario Vargas Llosa iba a ser el presidente de Perú. Tan así que Vargas Llosa, meses antes, comenzó a hacer una gira por Europa, visitando ya a los primeros ministros y jefes de gobierno que él entendía que iban a ser sus pares en pocos meses. Sin embargo, el escenario electoral cambió en cuestión de semanas y Fujimori pasó a una segunda vuelta y terminó derrotando a Mario Vargas Llosa con más de un 30% de ventaja. Es decir, en política se dan una serie de elementos que pueden cambiar el escenario o el resultado en cuestión de semanas. Entonces, la República Dominicana, la economía, como en cualquier otro país, la economía manda.
Decía Bill Clinton que si la economía va bien es difícil que un partido salga del poder. En el caso dominicano, los datos macroeconómicos, ¿verdad? Este es un país donde no hay una cultura de la data y mucha gente es muy crítico cuando el Banco Central o los propios organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial dan números alentadores. El dominicano dice, bueno, no sé dónde es que ha crecido. Bueno, pero esas son las instancias, esos son los peritos autorizados y desde el año 2004, gracias a Dios, la tendencia de crecimiento de República Dominicana se ha mantenido, 3, 4, 5%. Magnífico, Rolkin, te agradezco muchísimo, como siempre, brillante. Gracias. Y prácticamente abordamos todos los temas de interés para nuestro público. Siempre a su orden. Te esperamos pronto y la próxima vez serán en el Telematutino. Claro. Continuamos, amables televidentes, con Propuesta Semanal.